El suelo es el principal aliado de nuestra producción agropecuaria, en virtud del alto potencial productivo que presentan nuestras tierras, en especial en la región pampeana, una aptitud que se debe al menos preservar, favoreciendo los servicios que ellos nos pueden brindar, desde el cuidado en la infiltración del agua de lluvia para que esté luego disponible a los cultivos, la provisión de nutrientes, manteniendo la estabilidad de los agregados, de manera que las raíces de aquello que plantamos puedan explorar el volumen utilizable de manera propicia, generando un ingreso de carbono para bien aprovechar los beneficios que puede aportar ese escenario en pos de la productividad. En el ánimo de promover una agricultura más responsable, la industria santafesina Giorgi desarrolló una jornada a campo donde investigadores del INTA Paraná brindaron estas recomendaciones basadas en una serie de ensayos que se llevaron a cabo en el marco de un convenio de cooperación con el fabricante. Cuando estamos hablando de cuidar el suelo, de analizar el suelo, lo primero que se viene a la mente es el análisis químico. La parte de fertilidad de suelos es algo que por ahí es bastante común, debería serlo común, saber qué fertilidad tengo en mi suelo, qué materia orgánica tengo, qué nutrientes, qué pH, cómo estoy con estas cuestiones. También se le agrega saber cómo estoy en la parte física del suelo, o sea, cuán estable es mi suelo, si llega a llover se me va a colapsar los agregados, si me van a tapar los poros, cuán fácil es para las raíces meterse en el suelo, o sea, esa resistencia a la penetración, la compactación del suelo, la densidad aparente, son otros aspectos de lo que es la matriz del suelo como una entidad, ¿no es cierto? No solo como un sustrato, sino como una entidad donde tienen que crecer las raíces, trabajar los microorganismos para generar muchos procesos que van a terminar resultando en rendimiento. A la hora de definir el manejo de esos escenarios, el aspecto económico es el primer condicionante para elegir los cultivos a desarrollar, aunque se debería priorizar el aporte que cada uno puede hacer en la rotación para la fertilidad de suelos que se desarrollaron con una cobertura verde y alta producción de materia seca, teniendo presencia permanente de planteos de cobertura. Desde el punto de vista de lo que es el manejo integrado de malezas, cuando hablamos de cultivos de cobertura, tienen un rol importante y los pensamos por ese lado, pero también tienen un rol muy importante en lo que es la salud del suelo y mantener ese suelo vivo, ese suelo trabajando con infiltración de agua a través de los canales de las raíces, con alimento que pasa de la parte aérea de la planta hacia las raíces y luego al suelo para que los microorganismos también se beneficien. Son muchas cuestiones que se van dando y que tienen que ver con mantener una cobertura de suelo durante todo el año, una cobertura viva en el suelo durante todo el año, que favorezca que el suelo se alimente y pueda también liberar nutrientes para los otros cultivos de renta que nos interesan. En ese contexto, una gran problemática de orden mundial es el control de las malezas resistentes, las que no solo se van dispersando, sino que además se hacen más difíciles de erradicar en una evolución que la naturaleza misma va desarrollando, frente a la cual hay que repensar las estrategias en el uso de herbicidas que se aplican más frecuentemente, de manera repetida y en dosis crecientes. El ecosistema responde a ese esquema con la resistencia, situación ante la cual el productor debe generar una nueva cultura, saliendo de la zona de confort que le ofrecía un único producto sistémico de amplio espectro para promover un manejo integrado. Y hoy, después de 35 años, hay que deconstruirse, echar la mirada un poco atrás y ver, por un lado, el problema que son las malezas resistentes o la proliferación desmedida de algunas malezas, y por otro lado ver qué estamos haciendo con esos herbicidas. No se agota en el solo caso de malezas resistentes, sino también en el impacto ambiental que tiene el uso también de esos herbicidas. Bueno, ahí es donde tenemos que ver qué hacer. El manejo integrado parece ser una solución, aunque a veces puede sonar un poco utópico decir aplicamos diferentes prácticas, pero en mi opinión no nos queda otra. Diversificar la forma en que controlamos la maleza. De ahí creo que por ahí pasa el secreto y de eso se trata un poco la charla de hoy.
Con esa premisa, numerosos fabricantes de maquinarias agrícolas echaron a volar la imaginación y aplicaron toda su ingeniería para diseñar implementos que permitan erradicar esas malas hierbas a través de una acción mecánica, de manera de reducir la aplicación de fitosanitarios, pero sin caer nuevamente en el uso indiscriminado de herramientas de laboreo. En nuestro modelo agrícola, esa labor debe evitar la roturación, ya que es la premisa básica y fundamental de la técnica de siembra directa de cara a la preservación del recurso con todas sus propiedades. Sabemos que los herbicidas pueden tener un impacto negativo por contaminación o por cualquier otro tipo de impacto negativo, pero también no podemos pasar al otro extremo de hacer un laboreo del suelo extremo en la cual perdamos el recurso suelo. Como se dijo acá anteriormente, el recurso suelo es parte de nuestro capital, como lo puede ser cualquier maquinaria. Entonces lo tenemos que preservar en ese punto, ¿no? Saber que el laboreo puede ser una herramienta, no en todos los casos lo es, pero preservando siempre el recurso suelo. Frente a ese desafío fue que la industria santafesina Giorgi, fabricante local de la rastra de discos encadenados o multipropósito, ideada por la empresa Kelly de Australia, promovió un convenio de cooperación con el INTA Paraná para la realización de un ciclo de ensayos que evaluaran el comportamiento de dicha herramienta en pos del objetivo fijado. La conclusión fue que la rastra multipropósito se constituye como una herramienta vital para complementar estrategias de manejo, recuperar control, mejorar la salud del suelo y optimizar la producción. Nosotros tomamos el uso de la rastra de discos multipropósito o rastra de discos encadenados a partir de una experiencia de 30 años en Australia, pero que también ya está ramificada en Estados Unidos y Canadá, está complementándose en Europa Central, y nosotros en Sudamérica hemos sido los primeros. Ya estamos colaborando con una empresa de Brasil a la cual le estamos proveyendo los discos, o sea, el diseño de los discos es un diseño que justamente realiza esta sinergia. El uso de agroquímicos, mantener la siembra directa, darle productividad, darle agroecología al manejo del suelo. Entonces todo eso hace de que a través de esta empresa nosotros hemos podido llegar para hacerle más fácil la implementación del sistema en Brasil. La reciente conformación por parte de la industria Giorgi de un gran equipo de investigación y desarrollo interdisciplinario, en complementación con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, sumada a ese programa de evaluaciones desarrolladas junto a los investigadores del INTA Paraná, motivó la realización sobre finales de 2025 de una jornada a campo sobre un lote demostrativo creado en la zona de Zavalla, provincia de Santa Fe, para mostrar los ejes de su evolución tecnológica en línea con la filosofía medioambiental, poniendo especial foco en la validación de su producto más reciente, orientado al control mecánico de las malezas y el mejoramiento de la cama de siembra. Los ensayos efectuados con la rastra multipropósito en la provincia de Entre Ríos arrojaron resultados contundentes en el control mecánico de malezas, mostrando especial efectividad en variedades invernales de hoja ancha pequeña. En cuanto a la eficiencia en el control de maleza, la rastra multipropósito es altamente eficiente. Hablamos de, en el peor de los casos, de un 84% de control de malezas, y pueden ir hasta el 99% de control de malezas. O sea que ahí no hay discusión en cuanto al control de malezas. Ahora, lo otro que nosotros analizábamos es qué sucede con el suelo en cuanto a la cobertura del suelo, ¿no? Sabemos que es una labor que puede ser más o menos agresiva, está dentro de las que menos agresiva lo es. Ahora eso depende mucho de las condiciones del suelo al momento de realizarlo. La cobertura, cuando hacemos una pasada, sigue siendo alta, estamos hablando de coberturas de arriba del 70%. Cuando ya hacemos más de una pasada, la cobertura se va reduciendo, y ahí por ahí entramos en los riesgos que hablábamos del cuidado del suelo. Entonces hay que ser cuidadoso en esos temas. Los resultados en control de malezas son buenos, muy buenos, excelentes diría.
Como parte del manejo integrado de malezas, la rastra multipropósito ofrece control mecánico temprano, mientras que el uso de un preemergente resulta indispensable para completar ese esquema de control, reducir la presión inicial de malas hierbas y generar a la vez mejoras en la estructura del suelo. La rastra multipropósito genera una remoción superficial del suelo, en los primeros centímetros, estamos hablando de 5 a 7 centímetros del suelo, donde se generó una remoción completa del suelo, una aireación, un mezclado con los rastrojos que teníamos en superficie, evaluamos con rastrojo de maíz, quedó rastrojo en superficie para permitir la cobertura del suelo, para protegerlo del impacto de la gota de lluvia. También quedó rastrojo metido adentro, descompactó esa capa superficial, redujo lo que fue la resistencia mecánica a la penetración, que es importante pensando en el crecimiento de las raíces en el suelo, y favoreció la mineralización de nutrientes, y eso también lo vimos, ¿no? Entonces es como que genera aspectos que son favorecedores de un crecimiento del cultivo, pero al mismo tiempo también consume recursos de ese suelo. Resulta importante entonces hacer una reposición que asegure la recuperación del estado inicial del suelo, incorporando materia orgánica para preservar la agilidad del mismo. Cierto es que a cosecha, los lotes ensayados registraron aumentos significativos en el rendimiento de los cultivos, explicados en menor competencia inicial de las malezas, mejor estructura del suelo y la implantación más pareja. Y si a la economía nos remitimos, una pasada de rastra puede valer en promedio unos $32 por hectárea, mientras que un barbecho químico cuesta entre 48 y 65, disminuyendo además la dependencia de químicos y diversificando estrategias. La rastra multipropósito es una rastra que tiene discos encadenados mediante eslabones y los cuales tienen distintos contrapesos. Estos discos, con sus distintos contrapesos, se van a utilizar según la zona, según el área donde se va a implementar. No solamente tenemos que tener en cuenta las malezas, sino también el rastrojo, o sea, la rotación, el tipo de suelo. Por lo tanto, tiene que ser un complemento de absolutamente todo el sistema. No tenemos que visualizar solo una parte, es decir, tenemos malezas, hay que implementarla, sino que ver el sistema en su conjunto. La siembra directa no hay duda de todos los beneficios que tienen, ¿no? Pero es cierto que también suelos bajo siembra directa tienen un piso compacto, más o menos superficial, que también ha traído problemas, o está trayendo problemas, y lo decía recién Ana en la presentación, de que la planta cuando está creciendo en un suelo compacto está gastando energía para atravesar esas capas compactas, energía que no gasta en producir granos. Entonces, hay que ver que la siembra directa puede traer ciertos problemas, tenemos que ver cómo solucionarlos. Los estudios conducidos por los investigadores de INTA Paraná concluyen en que la rastra multipropósito es una herramienta eficaz, sustentable y rentable para fortalecer el manejo integrado de malezas en sistemas agrícolas reales. Además, su aporte simultáneo en control, estructura del suelo, rendimiento y economía la posicionan como una aliada estratégica para productores que buscan mejorar sus resultados sin comprometer la conservación del recurso. Si nos vamos al concepto de labranza conservacionista, en la cual habla de un porcentaje X de cobertura, la rastra multipropósito estaría en un valor de cobertura, al menos por nuestros experimentos, bastante superior al límite que establece la labranza conservacionista. Después, bueno, yo decía en mi presentación de que no es lo mismo un ambiente en Entre Ríos que un ambiente en Santa Fe, que un ambiente en Buenos Aires, que uno en Córdoba o uno en el norte, digamos, de nuestro país. Entonces, es un implemento que a nosotros nos ha resultado efectivo para el control de malezas, no ha producido una remoción excesiva de la superficie, ha logrado mantener bastante cobertura para Entre Ríos. Habría que probarlo en otras zonas. Aquí no hay persona contratada económicamente para transmitir una idea que nosotros queremos. Ellos han hecho un contrato con la empresa, pero para transmitir lo que ellos han sacado en conclusiones después de ensayos. Y si tienen que hablar
bien o mal, esa parte nosotros no la podemos, es más, no queremos modificarla, queremos que muestren la realidad y que muestren el mensaje de que todo es posible manejando razonablemente una cosa y otra. Ese es el sentido de este encuentro, en el caso puntual de lo que ha venido haciendo el INTA Paraná. La rastra multipropósito nivela, empareja la superficie del terreno y a su vez tiene un control que es mayor al 80% de malezas. Y bueno, genera un muy buen trabajo.